que vamos a compartir el archivo por medio del Zoom. ¿Sí? A ver, tenemos lo que es la comprensión lectora, ¿cierto? Más de una vez has tenido las ganas de repente de leer un libro, ¿sí? De repente te ha traído a la historia, ¿no? Sobre todo texto de tipo narrativo, y deseas tú, pues, así, meterte, sumergirte en este mundo de la lectura. De repente, por momentos, no te resulta tan fácil, porque quizás en el cole no eras pues mucho de leer, te gustaban más las matemáticas, pero la lectura está en todo. En un problema de matemática hay lectura. En este caso también, cuando lees un periódico, hay lectura, ¿sí? Cuando lees un mensaje del chat, obviamente hay lectura, ¿de acuerdo? Pero ¿sabemos nosotros comprender verdaderamente lo que es un texto? ¿Sabemos exactamente en sí en qué consiste? ¿Sí? De una u otra manera, la lectura, cuando es profunda y cuando se refiere a lo que es comprender lo que leemos, resulta una actividad un poquito compleja, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, si se empieza a leer, pues obviamente poco a poco vas, de acuerdo a la lectura, vas tú progresando en la lectura de diversos textos, ¿de acuerdo? Porque tu cerebro o tu maravilloso cerebro, pues realiza numerosas tareas que en este caso van a identificar aquello que resulte más importante de ese texto. Recuerda que el texto tiene una serie de información que nos va a ayudar a todos nosotros a encontrar lo verdaderamente valioso. ¿De acuerdo? Recuerda que todo texto tiene un mensaje. Debes partir desde allí, que todo texto tiene un mensaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos lo que es la comprensión lectora, vamos a hacer una serie de relaciones en el momento de la lectura con las ideas que tenemos allí en el texto. Pero ojo, mira, también va a influir mucho ¿qué cosa? Va a influir mucho todo lo que tú tienes detrás, todo lo que has visto, conocido, leído, escuchado. Eso también resulta de mucha importancia al momento de intentar saber en qué nos vamos a sumergir cuando tengamos la lectura. Pero tenemos que darnos cuenta cuáles son los niveles que en este caso tenemos para leer. O sea, no solamente es, en este caso, un solo nivel, es decir, no vas a leer de una sola clase de texto con la misma facilidad que tienes para hacerlo con otro. No, vas a enfrentarte a muchos tipos de texto, no solamente en tu vida académica, ¿no? En el colegio, en la universidad, perdón, cuando ya ingreses, si escoges en este caso, como te digo, a la Academia Herón para lograr justamente llegar a ese objetivo, recuerda, ¿sí? En el 7 de junio empieza el semestral. Y en todo caso también te va a ayudar mucho posteriormente cuando quieras hacer algún otro tipo de actividad relacionada a la lectura. Incluso en carreras de ciencia la lectura es necesaria. Como te digo, la lectura está de una u otra manera, como los números, presente en todo. Pero, a ver, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de lectura vamos a realizar sobre un texto? ¿De acuerdo? Tenemos que darnos cuenta exactamente qué tipo de lectura vamos a aplicar cuando nos enfrentemos a un texto, en este caso, para el examen de admisión a alguna universidad, en este caso a la universidad que tú deseas, que es la Villarreal. Vamos a encontrar un tipo de lectura que es la lectura secuencial. Esa es la forma más, de una u otra manera, más simple de hacerlo. Es la lectura básica, es la lectura que aprendes cuando estás creciendo y recibes estos conocimientos desde que aprendes las primeras letras. ¿De acuerdo? Inicias una lectura y la terminas sin interrupciones. Generalmente son lecturas cortas. ¿De acuerdo? Es así como nosotros aprendemos a leer a través de lecturas cortas y simples, que luego se irán convirtiendo posteriormente en lecturas mucho más complejas. No acomplejadas, ojo, sino complejas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Luego tenemos un tipo de lectura extensiva, ¿sí? Esta lectura extensiva lo que hace, lo que quiere en todo caso,
es que comprendas de una u otra manera el sentido general de todo el texto. ¿Sí? Ojo, a veces vas a encontrar aquí algunas palabras bastante complicadas. De repente palabras que no conozcas, ¿sí? De repente palabras que no domines. Pero no por eso va a dejar de resultar, por así decirlo, importante que hagas la lectura. ¿Por qué? Porque a pesar de esas palabras, muchas veces puedes lograr tú entender cuál es el sentido general del texto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque tu misión, tu idea, en este caso es tener en cuenta del conocimiento general que podemos reunir de todo ese texto en función de múltiples cuestiones relacionadas a los detalles que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, si bien puedes encontrar de repente palabras o expresiones que no conoces mucho, eso no implica que no vas a entender el texto. Por supuesto que lo vas a entender, de todas maneras. ¿Sí? Luego tenemos una lectura intensiva. Aquí sí, en la lectura intensiva, que es la que realizamos generalmente para comprender un texto, vas a hacer, digamos, algo distinto a la extensiva. Es el modo en que leemos, en que nos leemos para preparar un examen, digámoslo así. Necesitamos comprender todas las palabras y entenderlo todo. Se trata, por tanto, de una lectura más esforzada, eso es cierto, ¿sí? Y esta es la lectura, o ese tipo de lectura que generalmente debemos nosotros hacer dentro de un texto, para sobre todo el ingreso a la universidad, e incluso habrán textos más complejos cuando entres a la universidad. Justamente aquí te vamos a preparar para lograr hacer o que llegues a un entendimiento claro y preciso de todo aquello que se necesite para que puedas comprender un texto. La lectura intensiva, entonces, es la lectura que más vas a aplicar, en este caso, para la comprensión general de textos. ¿Sí? Luego tenemos la lectura crítica. Esta lectura va un paso más allá y nos lleva a evaluar lo que leemos. ¿Sí? Importa el sentido de las palabras y, sobre todo, importa nuestra opinión y el juicio acerca de ellas, por ejemplo, cuando realizamos el comentario de un texto. Esta lectura crítica es la que más vas a realizar dentro del ámbito académico y profesional cuando ingreses a la universidad. Eso es lo que debes de tener en cuenta. Eso es lo que tú debes observar en este caso. ¿Sí? Este tipo de lectura es el más común dentro de lo que es el ejercicio de la lectura universitaria. ¿Por qué? Porque básicamente lo que van a desear los profesores en este caso es que a través de estas lecturas podamos nosotros necesariamente entender, comprender y sobre todo opinar y analizar aquello que estamos leyendo. Obviamente en la universidad ya tienes un mayor campo y espectro de libertad para poder justamente escoger cómo desarrollarte en la carrera que has elegido, ¿no? Y la lectura crítica, pues, es muy necesaria en eso. Por eso te decía, de una u otra manera, incluso en las carreras de ciencia o vinculadas a la técnica, vas a encontrar siempre una lectura de por medio. ¿Ah? Ahora bien, mira, si crees que la comprensión va a ser de una sola manera, pues estás equivocado o equivocada. La comprensión tiene niveles. Estos niveles, de una u otra manera, entran en juego siempre cuando nosotros queremos entender y observar algún tipo de elemento esencial dentro del texto. Porque recuerda que debes desmenuzar el texto como desmenuzas de repente, no sé, un pollo, o de repente cuando que le quitas el hilo a la lana, igualito, lo tienes que ir sacando poco a poco. Y entonces de esa manera vas a lograr, pues, llegar al fondo del asunto. Es más, vas a encontrar diversos tipos de textos donde incluso la idea no está escrita en alguna de las oraciones del texto. No, básicamente lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener que deducir qué idea, ¿sí? ¿Qué idea tienes que sacar de allí? ¿Qué idea está oculta? ¿De acuerdo? ¿Qué idea está oculta dentro justamente de ese texto? ¿Qué niveles tenemos entonces para nosotros aprender en lo que es comprensión, para mejorar nuestra comprensión lectora? ¿Sí? Primero tenemos el nivel literal.
¿Qué implica esto? Implica que aquí vas a identificar y tratar de comprender la información explícita, es decir, conocer el significado de las palabras y su sentido en cada oración. Tratamos pues de descubrir qué dice el texto. El nivel literal entonces es cuando tú quieres encontrar el tema del texto. ¿Sí? El nivel inferencial, ya este nivel implica un mayor uso del raciocinio, del razonamiento, cuando tú quieres pues obviamente darle o encontrar aquello que está más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Obtenemos pues información que no aparece de manera explícita, es decir, que no está allí, sino que el lector debe deducir del texto a partir de qué, a partir de tu intuición y de tu experiencia. Aquí entonces no solamente va a entrar en juego todo lo que has visto, todo el conocimiento previo que tienes, sino que también va a entrar en juego ¿qué cosa? Va a entrar en juego toda tu experiencia, no solamente de conocimiento, sino también tu experiencia en la vida, porque eso también afina bastante la intuición. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que esto es una comprensión más profunda y que interpreta lo que el autor quiere decir, que no lo hace, en este caso, de forma directa, sino que lo hace de manera indirecta. ¿De acuerdo? El autor te pone a prueba, en este caso. El autor busca que te esfuerces lo más que puedas en este sentido para poder encontrar la respuesta que está escondida en este nivel. ¿De acuerdo? Luego tienes, ¿qué cosa? Tienes el nivel crítico. Al igual que la lectura crítica, la comprensión va seguida de una evaluación del contenido. Nuevamente repetirte que el nivel crítico generalmente lo vas a utilizar ya estando quizás dentro del ámbito universitario, ¿no? Cuando te haces una opinión, ¿sí? Cuando te haces un punto de vista, cuando entiendes qué es lo que tienes que ver o hacer en relación a lo que estás viendo allí, es así, en este caso, que tú vas a poder, por así decirlo, entender básicamente, y no solamente ello, sino que refutar, si quieres así decirlo, o de repente estar de acuerdo con lo que se dice en la lectura que has visto. Todo va a depender en este caso en la lectura crítica de un conocimiento previo, ¿no? Porque la lectura crítica lo que en este caso nos debe formar es una opinión respecto al tema en cuestión. Entonces recuerda, en este caso el nivel inferencial y el nivel literal son los que vamos a aplicar más seguido en lecturas relacionadas con ¿qué? Relacionadas con los ejercicios para el ingreso a la universidad. ¿Sí? Van a ser en este caso las preguntas más recurrentes. Sin embargo, no quiere decir que haya de cuando en cuando una pregunta relacionada con el nivel crítico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Existe en este caso alguna pregunta relacionada con ello. Y eso es lo que es en sí importante al momento de determinar justamente lo que nosotros buscamos, ¿sí? Al comprender un texto. Recuerda que mientras mejor comprendas el texto, las preguntas que te van a hacer sobre él van a ser respondidas con mayor facilidad. ¿Sí? Recuérdalo. Bien. ¿Cómo entonces voy a yo poder determinar qué es un texto? ¿Cómo voy a determinar yo exactamente cómo introducirme dentro del texto? ¿Cómo voy a navegar en él? ¿Sí? Primero, algo básico que ya lo vimos, que ya lo viste incluso en el colegio, y es que el texto está integrado por un conjunto de ideas estructuradas de forma coherente, ¿ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer es encontrar justamente cómo se han organizado esas ideas, porque cuando tú detectas cómo se han organizado estas ideas, vas a poder captar el mensaje de modo cabal. Otro aspecto aún más importante es cómo proceder, es decir, qué estrategias vas a aplicar frente a una prueba de comprensión de lectura, que eso es importante. ¿Sí? ¿Ya? Primero, debes hacer quizás una lectura, antes de hacer la lectura
intensiva, primero hacer una lectura más o menos extensiva. Una lectura secuencial vendría a ser una lectura exploratoria, pero tú no tienes mucho tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando estés dentro de ya el ejercicio en sí, no tienes mucho tiempo. Entonces, debes hacer una lectura de reconocimiento. Y una lectura de reconocimiento podría ser esa lectura extensiva. A lo más vas a tener tiempo para hacer 2 intentos de lectura. Es que ten en cuenta que eso va a jugar en tu contra. Y no solamente va a jugar en tu contra al momento de resolver la pregunta, sino que va a jugar en tu contra en tu propia psicología, porque vas a estar nerviosa o nervioso de saber exactamente cuánto tiempo te queda para continuar con las demás preguntas. Ten en cuenta que la comprensión de textos es dentro de el grupo de preguntas que viene generalmente en razonamiento verbal, el conjunto de preguntas que es mucho más extenso y de hecho que te va a demorar más. No va a ser lo mismo que desarrollar un ejercicio de analogías, un ejercicio, en este caso, de tampoco series verbales o de repente de oraciones eliminadas. Eso de repente te va a tomar menos tiempo. Pero el ejercicio de comprensión lectora siempre, siempre va a tomar más, en este caso, una cantidad mayor, ¿sí? Una cantidad mayor de tiempo para ello, ¿sí? Bueno, luego de esta exploración veloz, ¿sí? Una lectura extensiva, ¿no? Relativamente veloz, ya vienes a hacer una lectura más intensiva, ¿de acuerdo? Podrías animarte a hacer una lectura crítica, pero eso te animaría a hacer de repente hasta 3 intentos. Pero en ese caso, demorarías un poco más. Sin embargo, con la lectura intensiva, ¿sí? Que es más profunda, que es más compleja, ¿sí? Vas a hacer 2 cosas, básicamente. Analizar y sintetizar, ¿sí? En el análisis lo que vas a hacer es abordar el texto parte por parte, descifrando todo el mensaje, ¿sí? Cada unidad informativa y captada por el lector, o sea, por ti, ¿ya? Debe ser inmediatamente sintetizada. Es decir, lo debes resumir, o sea, debes reducirla ¿a qué? A su expresión mínima. Esa expresión mínima es la idea que estás buscando. ¿De acuerdo? Esa expresión mínima es la idea que estás buscando. Entonces, mientras estás en tu trabajo, estás toda nerviosa, todo nervioso, porque no sabes cómo vas a lograr hacer eso, la calma se va yendo y va dando paso al nerviosismo, pero no. Debes concentrarte justamente en esa parte de la síntesis porque va a ser más importante aún cuando estés resolviendo de por sí ya, en este caso, la prueba de las preguntas. ¿Sí? Entonces, cuando ya haces la síntesis de cada parte, al final haces una síntesis global de todo. ¿De acuerdo? Haces una síntesis global de todo el texto y de esta manera, pues, logras, por así decirlo, anticiparte a las preguntas. ¿De acuerdo? Logras anticiparte a las preguntas y más o menos saber qué es lo que puede venir. ¿Ya? Eh, como te digo, tanto en la síntesis parcial que vas a hacer de cada parte del texto como de la síntesis global, siempre, en este caso, debes extraer lo esencial, el mensaje que debe llegar hacia ti necesariamente. ¿Ah? Luego de ello, pues obviamente vamos a ya observar, en todo caso, o encarar las preguntas. Para ello, pues se necesita saber que no todas las preguntas tienen el mismo nivel, pues existen las denominadas preguntas de traducción, de interpretación y de extrapolación. ¿De acuerdo? Las preguntas de traducción es cuando te hacen preguntas relativas a cómo, por ejemplo, en el caso, a ver, ¿por qué crees tú que el autor menciona esto en el texto? ¿Sí? En este caso, pues lo que tienes que hacer allí es determinar cuál es la intención del autor. Las de interpretación, por ejemplo, te pueden decir, la palabra osobuco en el texto siguiente, ¿qué nos quiere intentar decir? Y allí tú tienes que más o menos interpretar cuál podría ser el significado en el texto. Ojo, el significado en el texto de esta palabra. Y la de extrapolación es cuando te dicen, por ejemplo, si estuvieras en una situación similar a la de la lectura, ¿qué harías tú? En este caso, pues lo que te hacen es comparar
¿qué cosa? Una situación que tú hayas vivido similar posiblemente a la situación del texto. Entonces debes tú hacer una comparación y un análisis comparativo, para ser más precisos, de qué ocurre en este tipo de situaciones y qué es lo que puedes hacer al respecto. Entonces, esas son básicamente las formas como tú vas a abordar el texto. Ahora, si alguien tiene una pregunta hasta donde lo que hemos avanzado, háganla. Si tienen alguna duda, un interrogante, una consulta, ¿sí? Estoy llano a recibir las preguntas. Pueden ser por chat o de repente puede ser también por medio del micrófono. ¿Tienen alguna pregunta al respecto para continuar? Y luego, obviamente, centrarnos en la práctica de texto, ¿no? Que es lo esencial. ¿Tienen alguna pregunta? No, no. Ok, listo. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues vamos a continuar en este caso. Bien, ¿qué estructura tiene un texto? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a leer un texto? ¿Sí? En principio, lo que debes hallar es lo que se denomina pues la idea principal. ¿De acuerdo? El tema de por sí, cuando termines de leer el texto, te vas a dar cuenta que el tema siempre está presente en todo el texto. Pero la idea principal está ubicada solamente en algunas partes del texto. Pero, ¿qué es exactamente una idea principal? ¿Sí? Es, en este caso, aquella que expone el contenido más importante y de la cual se van a derivar o desprenden las demás ideas que conforman el texto. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, ha pasado algo. Un momentito. No sé por qué razón se ha despegado el texto. Listo. Sí, entonces, que es aquí donde esta idea, pues básicamente expone el contenido más importante, ¿ya? Ahora, mira, la idea principal no es general, perdón, es general. O sea, no entra, como quien dice, en mayores tipos de análisis, ¿de acuerdo? No formula ejemplos, no hace especificaciones, no entra en detalles. ¿Me dejo entender? Es una idea que va a explicar o que tiene la intención de explicar todo el texto. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a distinguir? Porque obviamente esto va a ser importante. ¿De acuerdo? Esas ideas principales te van a ayudar sobre todo a poder responder las preguntas que vas a encontrar en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la vas a distinguir de otros planteamientos que conforman el texto, porque si le excluimos las demás ideas, ¿sí? Las demás ideas, simple y llanamente, quedarían desvinculadas. Es decir, con las ideas secundarias no vas a poder armar el sentido general de ese texto. ¿Sí? Cuando tú veas que las ideas secundarias, aquellas que expresan ejemplos, detalles, no brinden una guía, quiere decir entonces que la idea que las va a manejar a todas se encuentra cercana. ¿Sí? Porque es justamente esta idea, la principal, la que se encarga de dirigir el destino de las demás ideas secundarias. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ojo, generalmente la idea principal se expresa en forma de oración, pero no es tan larga. ¿Ah? Generalmente es una oración simple o en todo caso una simple frase. No es una, digamos, una extensión grande de la misma. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Las ideas secundarias es otro tipo de elementos que vas a encontrar en la lectura de un texto. ¿Sí? Son asuntos de información que complementan la idea central. Ahora tú dirás, pero si se dice que complementan la idea central, entonces no son necesarias. ¿Cómo es que se dice que se deriva? Es que de una u otra manera, lo que hacen las ideas principales es esos detalles que no tiene la idea general, ellos lo colocan, ¿no? Lo establecen. Y eso complementa la idea general de todo el texto. Le, digámoslo así, le otorga como una especie de ¿qué? De adornos que son necesarios para resaltar justamente aquella obra, de lo que sea, ¿no?
puede ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. ¿De acuerdo? Ojo, por más que estas ideas, por así decirlo, nos amplíen enormemente, sí, nos amplíen enormemente lo que es la idea principal, siempre la idea principal será la más importante, siempre. Siempre será la más importante. Y al ser esta, pues, la más importante, nos va a ayudar, como quien dice, a determinar exactamente qué nos quiere decir el texto. Las ideas secundarias, así, con todo, se quedan huérfanas si en todo caso la idea principal no está presente allí. Finalmente, bueno, también vas a encontrar en este tipo de textos, pues, la información puntual o de ideas de tercer orden, como se les dice. Conforman datos, ¿no? Están formadas, ¿sí? Están conformadas, en este caso, por datos concretos, como pueden ser, pues, nombres, acontecimientos menores, comentarios, datos históricos, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada idea secundaria puede tener una cantidad diversa de informaciones puntuales. Ya, a ver, vamos a nombrar que las ideas secundarias son como ideas terciarias. Eso no es común, tampoco es necesario que hayan tantas ideas y especificaciones, porque si bien un texto necesita que nos expliquen, en todo caso, el texto, la idea no es que te abrumen, porque si hay demasiada información, lo que básicamente se va a causar es una forma te van a abrumar, te van a aburrir, y eso al final va a dejar de que tengas interés en seguir leyendo. Como decía al principio de clase, quizás para algunos o para algunas resulte mucho más complicado el hecho de la lectura que para otros, pero eso no implica que no se pueda adquirir por así decirlo, eh, un hábito como ese. Poco a poco se puede ir cultivando y además porque vas a notar que cuando leas y leas y leas más, van a producirse cambios que de repente no se van a detectar en su momento a nivel cerebral, pero que de una u otra manera, ¿sí? Influyen bastante al momento de realizar otros textos, ¿sí? Créeme que te va a ayudar mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que hemos visto? Para pasar a lo que yo sé que te interesa más, que es practicar, ¿de acuerdo? No se hace mejor cosa que siempre el hecho de practicar lo que es los textos, ¿no? Porque mientras leamos más, como te digo, vamos a volvernos mucho más expertos en determinar justamente la información más importante requerida dentro de los textos. Bueno, solamente explicarte que dentro de la tipología de textos que vamos a encontrar generalmente, van a haber 5 tipos esenciales, ¿sí? Y que dentro de cada uno de esos tipos de textos va a haber, obviamente, por así decirlo, subespecies o, en este caso, formas de estos textos que se van a presentar de acuerdo a una serie de criterios. Por ejemplo, dentro de los textos narrativos podemos tener, pues, fragmentos de libros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fragmentos de novelas cortas o de repente podemos tener un cuento entero, ¿de acuerdo? En cuanto a los textos expositivos, podemos tener dentro de ellos a textos científicos, textos vinculados a la tecnología, textos vinculados a ciertas ciencias sociales, ¿no? También, eso, ¿no? Pueden ser textos antropológicos, sociológicos, históricos, ¿de acuerdo? Dentro de los textos argumentativos vamos a encontrar de repente ensayos, vamos a encontrar textos filosóficos, ¿sí? Textos de crítica, o sea, de análisis literario, por ejemplo, ¿sí? Esos también son los textos que podemos encontrar, ¿sí? Dentro de los textos, bueno, los textos humanísticos también, ¿no? Que están vinculados a otras ciencias también, ¿no? En este caso, otras disciplinas.
También dentro de los textos descriptivos, de repente podemos encontrar textos también científicos, ¿no? Que lo que nos describan es sea una situación o a un ser en general, y así por el estilo. 5 tipos de texto generales: texto narrativo, expositivo, argumentativo, ¿sí? El texto, en este caso, descriptivo, y también podríamos incluir ahí el texto instructivo. De repente el texto dialogado posiblemente no sea muy común. Puede venir, de hecho, un texto dialogado en una prueba de admisión, sí, pero no necesariamente es la norma. Generalmente van a venir textos derivados de los 5 grandes tipos que te he dicho, ¿no? Y obviamente tendrás diversos tipos o diversas formas de abordar esos textos. Obviamente vas a tener en cuenta lo que hemos visto respecto a los tipos de lectura que vas a hacer y sobre todo a los niveles de comprensión lectora que vas a tener en cuenta. Bien, vamos entonces a la práctica, ¿de acuerdo? Y a ver, voy a reducir un poco el tamaño para que se pueda ver la lectura y luego pasaremos a las preguntas. ¿Sí? Puedo reducir un poco más. Ahí está. Creo que de todas maneras sería bueno ahí. Cuando termine en este párrafo, es decir, a innatos, daré tiempo para que revise el párrafo que falta y empezamos a contestar las preguntas. Pero por favor, quiero que te concentres y seas cuidadosa y cuidadoso en leer este primer texto. Adelante, por favor. Para quienes estén asistiendo por primera vez a estas clases demostrativas, estas clases introductorias, recuerden bien que si deseas en este caso integrarte a la Academia de Ciencias ERON, ¿sí? Puedes aprovechar, hay en este caso precios módicos, 79 soles, la promoción aprovecha, ¿sí? Y también pues hay diversos horarios, tanto en la mañana como en la tarde, ¿sí? Cualquier información al 912-638-872. Recuerda que el inicio de clases del ciclo semestral para la Universidad Nacional Federico Villarreal empieza ya empezó el 7 de junio, así que si deseas integrarte, aprovecha.
Cuando lleguen a innatos, me avisa para bajar. Cuando lleguen a innatos, me avisan jóvenes para subir. ¿Puedo subir? Sí, profe. Listo. A ver. Y ahí están los dos párrafos, o el párrafo que faltaba en este caso. Listo. Y pasaremos después, luego, a la primera pregunta. Bien, entonces, ahora
iremos a la pregunta número 1. En este caso, a ver, voy a colocar en cursiva. Y en este caso, el sentido, cuando decimos aquí sentido, es decir, el significado del adjetivo, perdón, preferido, ¿cuál será de acuerdo a la lectura? En este caso, el adjetivo preferido lo encontramos, a ver, por aquí. A ver. En el tercer párrafo. Ajá, así es. A eso iba. ¿De acuerdo? En el tercer párrafo. Pensamiento dualista preferido. ¿En qué consistía ese pensamiento dualista? Que la biología, ¿sí?, se separaba de la mente. En este sentido, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La D. A ver, el señor Gonzalo dice que es la D. Muy bien, tenemos una propuesta. ¿Quién más en este caso puede o desea intervenir? Puede hacerlo, como dije, por medio de el micrófono o usando el chat. ¿Hay alguna otra propuesta distinta a la del señor Gonzalo? A ver. El señor Salinas menciona que también es la D. ¿Una propuesta más para continuar? Curioso caso de la frenología. Y eso es cierto. Se creía antes que tú podías determinar, por así decirlo, la madurez, o en todo caso, eh, la condición mental de un ser humano observando su cráneo. ¿Sí? Bueno, en este caso, al no haber más propuestas, daremos la razón a ambos compañeros porque es cierto, ¿sí? En este caso, el sentido que se le da al adjetivo preferido es de predominante, ¿de acuerdo? Privilegiado y mayoritario no necesariamente. En el caso de privilegiado, porque en este caso no supone ningún privilegio, un concepto, porque los conceptos más que privilegios, lo que son es difundidos y aceptados muchas veces porque no hay otra opción a tener en cuenta que los rebata o los refute, como después pasó con la frenología, ¿no? Mayoritario, sí es cierto que muchos, en todo caso, podían haber estado de acuerdo con el significado de este pensamiento dualista, se podría decir, pero si vamos a un término mucho más apropiado y mucho más global, obviamente predominante sería la opción a tener en cuenta. Entonces, predominante sería en este caso la opción de la pregunta 1. Vámonos a la pregunta 2, a ver qué nos dicen. A ver. Profesor, ¿Sí? estamos en la 2, ¿no? Que es la 2. Así es, en la pregunta 2. La 2C. ¿Perdón?
La C, el fracaso de la frenología. Ya, ok. El señor Gonzalo también nos dice, Gonzalo eres, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, su compañero Gonzalo nos dice en este caso que sería la C. ¿Alguna otra propuesta? La señorita Betsabe menciona que es la C. A ver. Ya coincidimos dos con la C. ¿Alguien más que de repente tenga alguna apreciación distinta? ¿Nadie más? Bueno, a ver, analicemos en sí cada una de las respuestas, ¿sí? En principio, el autor enfatiza la crítica de la frenología al pensamiento psicológico dualista. Obviamente que no. Me lo menciona como una de las cosas, digamos, importantes. ¿Se refiere al mérito del concepto frenológico de especialización cerebral? Tampoco necesariamente. En este caso, esta pregunta o esta respuesta estaría incluida en la respuesta A. ¿De acuerdo? Al fracaso de la frenología como una nueva ciencia del cerebro. A ver, eso habría que analizarlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque si observamos en la lectura, ¿sí? Y para eso vamos a ir hacia ella, es que de una u otra manera, primero el autor nos menciona que esto fue una mezcla, ¿no? De psicología y neurociencia temprana con filosofía, ¿sí? Y él dice aquí, ¿no? Algunas de las ideas en realidad fueron muy sorprendentes para la época, ¿de acuerdo? Pero después, mira, encontramos aquí que se dice que no se dio cuenta de otras muchas cosas. Y aquí también incluso menciona la neurociencia, ¿de acuerdo? Menciona necesariamente a la neurociencia, como justamente después la que confirma que muchas de las cosas que él menciona, que en este caso Gall menciona, no son tan reales, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, se le considera a Gall el mérito del concepto de especialización cerebral, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Pero en todo caso, también comete demasiados errores. Si te percatas, básicamente hay aciertos de Gall en ciertas cosas, hay innovación, pero también hay errores en otras, ¿sí? Entonces, no es tanto que la frenología fracasara porque, mejor dicho, no es que tanto el autor se enfatice en el fracaso en sí de la frenología, sino que básicamente la frenología fracasa debido a las ideas erróneas a pesar de los aciertos de Gall. Y en eso enfatiza, si te das cuenta, el autor, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería la A. ¿Te percatas? ¿Sí? Obviamente ahora, por ser el primer ejercicio, estamos yendo y viniendo
de las preguntas hacia el texto, cosa que vas a hacer mucho cuando estés dentro ya de una evaluación, en el caso de un examen. En ese sentido, pues, de una u otra manera, lo que va a ocurrir es que esto bastante común cuando hay textos relativamente complejos. Pero en un texto más o menos simple, trata de evitar ello porque te va a demorar. Obviamente un texto de relativa dificultad sí vas a tener la necesidad de estar ingresando y regresando, ¿no? Constantemente para, en este caso, tratar de encontrar la respuesta adecuada. Y a veces, si no estás seguro o segura de esa respuesta, pues siempre tenga bien regresar al texto una cantidad de veces que sea posible, ¿no? La pregunta 3, a ver. Ojo, que la pregunta es, ¿qué enunciado de los que están enlistados aquí no es compatible? Ojo, no es compatible, o sea, es incompatible con todo lo que se ha dicho en el texto. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, tenemos una propuesta. El señor Salinas dice que es la B. Muy bien. A ver. Yo creo que es la A. El señor Gonzalo dice que es la A. ¿Ya? Profe, estuve revisando la A un buen rato, pero porque decía al final significativa a lo largo del siglo ay, 19. XIX y en el texto dice a lo largo, pero dice de la mayor parte. Y no sé si ahí Ya. habrá una diferencia. De la mayor parte a lo largo. ¿Tú qué crees? Si yo digo a lo largo de un determinado tiempo, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo largo de un determinado tiempo es temporal, algo de... O sea, no es total. Sí, es de- Ya. Y si lo comparas con la afirmación que me acabas de decir de la a lo, mayoría del siglo XIX, a lo ¿no largo sería, de la mayor parte. no sería expresiones sinónimas? Sí, Ah, porque no es total. Y acá en la A sería total, porque dice a lo largo. no necesariamente. ¿Sabes dónde sería global si dijera tuvo una influencia significativa
durante todo el siglo XIX. Ah, Ah. Y si te percatas en la B, mira, dice aquí, el enfoque dualista. Te pregunto yo, ¿la frenología tenía un enfoque dualista o, como se dice, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, como se dice en el segundo párrafo, cuarta línea, no solo se distanció del pensamiento dualista, que separaba completamente la biología de la mente. Tú dirás, pero profe, biología de la mente. Si hablamos del cerebro, ¿el cerebro qué es? Un órgano, ¿cierto? Si el cerebro es un órgano, ¿de qué consistencia es ese órgano, mi estimado? ¿cómo dijo conmigo? A ver, si te fijas, parece que por momentos te distraes, mi estimado. A ver, se dice que se distanció del pensamiento dualista, que separaba la biología de la mente. ¿Sí? Uno podría decir, ahí dice biología, no dice cerebro, que es lo que se dice en la opción B. Pero el cerebro, ¿qué es? El cerebro es un órgano, ¿cierto? Y si Sí, es un órgano, ¿de qué naturaleza es? a naturaleza se refiere a que como, Es un órgano el cerebro, ¿cierto? sí, es un órgano. Sí. ¿Ya? Si es un órgano, como puede ser el hígado, el pulmón, o en este caso quizás también el corazón, ¿de qué naturaleza es? Naturaleza, no, no sé a qué se Ajá. refiere con naturaleza. Eh, ¿Qué hace el órgano, Gonzalo? ¿Qué es el órgano? El órgano es una, Cualquier órgano del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Cumple una función, ¿cierto? sí, sí, cumple una función. Si cumple esa función, ese órgano te mantiene ¿qué cosa? ¿Cómo te mantiene el órgano? Estable, vivo. Exacto, te mantiene vivo. ¿Y qué es la biología? La Ah, ya, ya. ciencia de la vida. ¿Te das cuenta? Ah, ya. De esa manera. Ajá, exacto. Esto de aquí es justamente lo que yo les hablaba sobre el nivel inferencial al principio de la clase, ¿se acuerdan? El nivel inferencial obviamente es determinar, en este caso, no solamente aquella idea que esté escondida dentro del texto, sino que también es cuestión de traducir o interpretar ciertas cuestiones. En este caso, decir que el enfoque dualista de la frenología sostuvo la separación del cerebro y la mente es erróneo porque él se opuso más bien a ese concepto dualista, ¿no? ¿De acuerdo? Antes, para esa época, todavía se tenía, por así decirlo, el ideal griego idealista, donde decían que la mente, las ideas estaban en la mente, pero que la mente no estaba en tu cuerpo, la mente estaba en otro lado. Para los griegos era así, las ideas no eran de este mundo, las ideas estaban en otro lugar, como una especie de éter, y luego, debido a ciertos procesos, entraban en tu mente, ¿de acuerdo? Obviamente eso ya después, con el tiempo, se determinó que no es así, ¿de acuerdo? En este caso, tal como dijo el señor Salinas, la respuesta aquí sería la B. Y decir que la frenología tuvo una influencia intelectual significativa a lo largo del siglo XIX no implica que sea en todo el siglo XIX. Y es más, mira, a lo largo de la mayor parte del siglo XIX, o sea, técnicamente lo mismo, ¿sí? Simplemente que es cuestión de hacer justamente este proceso de extrapolación, ¿no? ¿Sí? Extrapolación. Entonces, tenemos que la B es la respuesta de la pregunta 3. Vayámonos a la 4.
Ojo, tengan en cuenta lo que dice la pregunta. De acuerdo con la frenología de Gall, se infiere que habría proporcionalidad entre la mente, el cerebro y la mente. O sea, tienen que determinar exactamente qué es lo que pretendía Gall con la ciencia que él, entre comillas, creó. A ver, Salinas dice que es la C. Bien, a ver, ¿alguna otra propuesta? Sí, la sé, profe. La C también dice nuestro amigo Gonzalo. La señorita Maguiña menciona que es la E. Interesante. Bien. Una propuesta más para hacer el análisis de esta respuesta. ¿Nadie más? A ver, en todo caso, ¿por qué habría proporcionalidad entre cerebro y mente? Y eso está, si nos fijamos bien, ¿sí? ¿Ya? Eh, entre el cuarto y quinto párrafo, ¿no? ¿Ya? Justamente en el cuarto párrafo. Dice, también hemos de ser críticos con varias afirmaciones absurdas de la frenología. Por ejemplo, la idea de que cada órgano cerebral separado generaba facultades mentales que eran proporcionales al tamaño del órgano, o que todos los órganos y facultades eran innatos. ¿De acuerdo? En este caso, lo que se menciona es que cada órgano era innato, no las funciones mentales. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la E. ¿Ya? ¿Ya? Pero esto sí, obviamente, es lo que se menciona, ¿no? De que teniendo en cuenta, justamente en el cuarto, ¿ya? Que las facultades mentales eran proporcionales al tamaño del órgano, ¿no? Eso básicamente, ¿no? La potencia de la facultad mental estaba designada por el tamaño del órgano cerebral. La pregunta 5. Otra pregunta de carácter inferencial. Si es que Gall entonces hubiera rechazado la idea de la independencia de las funciones de cada órgano cerebral, ¿qué hubiera pasado? Uh -huh.
La E. La E. Con total seguridad lo dice el señor Gonzalo. Muy bien. Sí, sí. Y tenemos, en este caso, que el señor Salinas también confirma que es la E. Así es. En este caso, pues sí, la E sería la respuesta adecuada para este caso. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, pues, tal como se dice, hubiera sido, ¿no? Sentado a las bases de la neurociencia. ¿De acuerdo? Aún así, no existen órganos cerebrales, lo que existen son áreas, pero ya hubiera sido, pues, un hecho importante si él lo hubiera determinado así. A ver, vamos a ir con el texto número 2. Lo mismo cuando lleguen a unos, ¿sí? Vamos a bajar para ver el último párrafo. Me avisan para bajar. ¿Puedo bajar, jóvenes? Listo. Interesante artículo, ¿no? Sobre la historia de un concepto tan interesante. La pregunta 1. ¿Cuál será la respuesta?
La C. Ya, ok, muy bien. Otra alternativa o alguien que reafirme lo mencionado por Gonzalo. Tal como dice su compañero, en este caso la alternativa C vendría a ser la opción adecuada, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ya? En este caso, pues, esa sería la nueva forma de interpretar el antropomorfismo, ¿de acuerdo? Sí, porque le da una nueva mirada, ¿no? De hecho, eso lo encontramos en esta parte, justamente en esta última línea. Lo importante es que el antropomorfismo no es tan malo como se piensa. ¿Ven? ¿Se percatan? Eso es, ¿no? A ver, analicen la pregunta 2. La E. El señor Gonzalo dice que es la E, al igual que el señor Salinas. Bien. Dice, uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el texto, ¿no? Genófanes empleó el término antropomorfismo para criticar la imagen de los dioses. Claro, eso sí es cierto. Aristóteles creyó que todos los seres vivos se organizan en una escala natural vertical. Así es. La ciencia actual asume que hay una pluralidad de sistemas cognitivos también. Según Genófanes, si los caballos tuvieran manos, dibujarían a sus dioses. Y la E, la antropomorfismo es una idea aplicable sin ninguna restricción a toda interpretación evolutiva. Obviamente que eso no es así. ¿De acuerdo? No podemos nosotros pretender antropomorfizar, por ejemplo, a las moscas, porque no habría posibilidad de hacerlo bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? ¿No? Pregunta 3. La C. Se infiere, ojo, es en este caso un grado inferencial, que si queremos mejorar nuestra comprensión de la mente humana, entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe revalorar todos los aportes de Aristóteles a las ciencias biológicas. Obviamente que no, porque ya se trascendió esa etapa de Aristóteles. La ciencia debe rechazar cualquier tipo de interpretación antropomorfista.
No, más bien lo que debe hacer es replantear el antropomorfismo bajo ciertos o nuevos criterios. Es preciso asumir la idea de la continuidad entre animales y hombres. Hay que verlo eso bien, ¿ah? Hay que admitir que la capacidad de raciocinio es exclusiva de los humanos. Mm. Es necesario refutar la interpretación religiosa que conecta al hombre con Dios. Oh, interesante. Pero la C como que resulta un tanto lejana, ¿no? A ver, otra eh, propuesta y analizamos el texto. Y el señor Salinas señala con temor la D. El tema, señor Salinas, recuerda que creo que alguna vez se lo dije, cuando no hay seguridad, mejor es, ¿no? Pero vamos al texto. Dice, queremos mejorar nuestra comprensión de la mente humana, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eh, eso en este caso lo podemos tener en cuenta en el último párrafo. Dice, en el caso de especies como los monos, el antropomorfismo es una opción lógica. Durante demasiado tiempo hemos dejado que el intelecto humano flotara en un espacio evolutivo vacío. ¿Cómo pudo llegar nuestra especie a la planificación, empatía, conciencia y demás si formamos parte de un mundo natural que no existen unos escalones que permitan llegar hasta allí? ¿De acuerdo? Sí, entonces, bajo ese punto de vista no podemos decir entonces que solamente nosotros poseemos racionalidad, aunque técnicamente sí. La evolución es un proceso natural de descendencia en que se producen modificaciones, tanto de rasgos físicos como mentales. Cuanto más menospreciamos la inteligencia animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en los milagros al hablar de la mente humana. Teniendo en cuenta eso, esta de aquí no tendría razón de ser. ¿De acuerdo? La A no, tampoco, al igual que la E. ¿Sí? ¿Ya? Tampoco se dice que hay un rechazo de la interpretación antropomorfista. ¿Ya? ¿Ok? Y admitir que la capacidad de raciocinio es exclusiva de los humanos. Bueno, técnicamente sí es exclusiva de los humanos. El punto es que cómo es que se llegó a ese punto. ¿Cómo llegamos a ello? Entonces, de una u otra manera, la propuesta que hace, ¿sí?, el señor Gonzalo sí resultaría en función de esa extrapolación cierta, ¿no? ¿Ya? O sea, que de una u otra manera hay una relación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Señor Gonzalo. ¿De acuerdo? Como te digo, eso lo encontramos en el último párrafo. Proceso natural de descendencia. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hay que tener en cuenta algo también, ¿no? O sea, digamos que la evolución aquí que se menciona no es tan, ¿no? Porque la evolución no se da en cadena. La evolución generalmente se da como si fuera un árbol, ¿no? Por así decirlo. Cuarta, ya para ir terminando. Dice, si los monos hubieran desarrollado una mayor capacidad para razonar que los humanos, entonces probablemente, ¿qué pasaría?
Profesor, ¿Sí? ¿qué es primatomorfismo? ¿Perdón? Primatomorfismo. A ver, si el antropomorfismo, antropos, hombre, y morfismo, forma, habla forma de, del hombre, primato viene de primate, que en este caso son los monos. Y morfismo vendría pues de forma de mono, ¿de acuerdo? Eso sería, en este caso, la respuesta a ello. La D. ¿Ok? Muy bien. La D. Y tenemos, más que todo, señor Salinas, morfismo, más que formación, habla de forma. O sea, de que tiene la forma de tal o cual cosa. A ver, otra propuesta más. Así es. En este caso, la D sería la aplicación directa a ello, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque básicamente, si los monos razonaran mejor que nosotros, ellos también concebirían, en este caso, el mundo de manera distinta y de una u otra manera concebirían el antropomorfismo como posibilidad. Los humanos, ellos harían pues el primatomorfismo, ¿no? Porque tendrían que ver las cosas desde el punto de vista de los monos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya? Esa sería pues la respuesta en este caso, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, jóvenes, este ha sido por hoy el seminario de introducción, ¿sí? Y de, en este caso, inicio, ¿no? De repente formativo para que te animes en todo caso a integrarte a nuestra institución, ¿sí? Recuerda pues que ya se inició el ciclo Villarreal, esto estás viendo allí, hay un 25% de descuento si es que en todo caso te animas, 79 soles, es un precio bastante módico en relación a otros que hay en el mercado. De mi parte pues me despido, ¿sí? Gracias en este caso por haber estado aquí y haber participado. De repente hubiera sido mucho más provechoso la participación de muchos más, pero bueno, en fin, poco a poco de repente nos iremos soltando, ¿sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Chao, profe. Hasta luego. Muy bien, gracias chicos, cuídense mucho. Gracias, nos estamos viendo esta semana, ¿no? Y recordarles a los chicos que están en Facebook que tenemos el ciclo semanal Vida Real y el semestral también, ¿no? El semestral es turno tarde. Bueno, estamos culminando. El día jueves tenemos un seminario a las 8:45 de la noche. Vamos a publicarlo. Esta semana vamos a confirmar otros más. Cuídense mucho. Hasta pronto.